Buenas tardes, mis hermanos, estamos de nuevo aquí para una reflexión. Esta tarde vamos a reflexionar sobre el poder de Dios, cómo usa Dios su poder. Jehová es grande en poder, nuestro Dios es todopoderoso. Y lo vamos a hacer recordando a un profeta que él vio de primera mano el poder de Dios en una manera muy sobrenatural y se llamaba Elías. Él vio sucesos espectaculares, presenció cosas de Dios increíbles. Realmente, a pesar de ver el poder de Dios en su vida, en un momento donde, según sus propios ojos, las cosas estaban un poquito oscuras para él y para su propia vida, él se fue y se escondió en un lugar en el monte Horeb, en una cueva. Elías allí fue alimentado milagrosamente. Le llevaron comida de una forma milagrosa, unos cuervos a los que Dios le dio la orden para ello. Y después también encontró en el camino una viuda que estaba prácticamente para morir de hambre con su hijo y profetizó que no cesaría el aceite y la harina, y así fue. Esa viuda fue alimentada durante todo el tiempo de hambruna que hubo, tanto ella y su hijo como el profeta Elías, por ese milagro que Dios estableció. Eso lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 17 y 18. También vio caer fuego del cielo en respuesta a una oración. Realmente Elías fue un hombre privilegiado donde vio el poder de una manifestación tremenda. Pero una de las cosas más grandes que él presenció en esos tiempos fue que mientras él estaba en el monte Horeb, Dios se le manifestó primero por medio de un viento estremecedor, luego por un terremoto, después por medio de un fuego. Y esas cosas, en Primera de Reyes 19 podemos encontrarlo, esas cosas está hablando del poder de Dios, el viento estremecedor, incluso que se partían las piedras. El asunto es que el Señor estaba pasando y Él se manifestó de esa manera para que los hombres, en este caso Elías, pudiera ver la manifestación del poder de Dios. ¿Dónde puede llegar? Es inimaginable. Aquellos acontecimientos que vivió Elías tenían un denominador común, eran demostraciones del poder de Dios, todos y cada uno de ellos. La verdad, mis hermanos, es que no es necesario ver un milagro para comprender y entender que Dios tiene esa cualidad, que Dios es grande en poder y que Él se manifiesta en los cielos, en los bosques, en el mar, en el universo. Él manifiesta claramente su poder, ese universo que Él creó, que porque no está regido por el gobierno humano como la tierra, ese universo se está expandiendo y se está haciendo cada vez más grande, más perfecto, aunque ya el hombre está empezando a llegar, ¿verdad? Ha llegado y está comenzando a llegar más y más a ese universo. Esperemos que no se deteriore tanto como le está ocurriendo a la tierra. Aún así, Dios, como vamos a ver, es el que cuida de todo por su poder. La creación misma fue prueba del poder de Dios. En Romanos 1:20 podemos ver esto. Sin embargo, en el mundo actual son pocos quienes disciernen este atributo de Dios. El poder de Dios no lo ven los seres humanos. Solamente aquellos que creemos en Dios y sabemos que es tan real y que lo vemos en tantas y en tantas cosas que están ocurriendo
y que han sido también creadas por Dios en el tiempo anterior. Si hay muchos que no disciernen este poder de Dios, hay también muy pocos que no saben en qué consiste. En qué consiste. Pero si logramos entenderlo, si nosotros, como hijos de Dios, logramos entender este poder, habrán múltiples razones para acercarse a Él. Porque el Altísimo es inigualable en potencia. Jeremías 10, versículo 6 dice: de ninguna manera hay alguien semejante a ti, oh Señor. Tú eres grande y tu nombre es poderoso. Observamos que el poder de Dios, el poderío de Dios se relaciona con el nombre Jehová. Significa, Él hace que llegue a ser. Permite a Dios crear este nombre, permite a Dios crear esta cualidad, este atributo, crear lo que Él desea y hacer lo que Él decide hacer. Y no hay nada que sea demasiado difícil para Él y no hay nadie que se le pueda poner como obstáculo. Él hace lo que quiere. Eso claramente lo establece la palabra de Dios. Él es el Todopoderoso. Los hombres son seres débiles e impotentes en comparación con el Dios de los cielos y su poder, ante el cual las naciones son comparables a polvo en una balanza. Imagínate. Y los mares se pueden meter en el hueco de su mano. Mis hermanos, Dios es tan grande, tan inmenso, que no lo podemos describir de forma humana sin fallar en ello. Pero el hombre sí que lo podemos describir porque lo conocemos bien, ¿verdad? Y conocemos sus limitaciones, lo cual Dios no tiene. Pero del hombre conocemos sus limitaciones y sabemos que es débil. Miren, en este tiempo lo estamos comprobando. Este tiempo estamos viendo la flaqueza, la debilidad del ser humano. Un virus microscópico. Y cómo tiene a toda la humanidad temerosa y confinada. Y lamentablemente muchos están muriendo. Mis hermanos, a diferencia de sus criaturas, el Dios del cielo tiene un poder infinito y constituye la fuente inagotable de poder nuestro también. Constituye una fuente inagotable para aquellos que se acercan a Él. Y Él no depende de nada externo para obtener ese poder. Dios es poder en sí mismo. La fuerza pertenece a Dios, nos dice el Salmo 62:11. Ahora bien, ¿de qué medios se vale Dios para ejercer ese poder? ¿Cómo lo vemos manifestado? Bueno, la palabra en Nehemías declara: tú vivificas todas estas cosas. Nehemías 9:6. Y también la confesión de David es muy clara. Él dijo: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Al hombre y al animal conservas. Mis hermanos, hay un poder preservador de Dios y se manifiesta, ¿verdad?, en lo que Él hace por todos los seres humanos. Y eso se manifiesta y se manifestó en Jesucristo también. El apóstol Pablo declara de Cristo que Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Así que es en Cristo Jesús por lo que se crearon todas las cosas y en Él subsisten. Colosenses 1:17 nos dice esto. Jehová ejerce su poder como soberano del universo.
y en su providencia Él cuida de las cosas que Él ha creado. El término en latín, providentia, significa previsión. Previsión. La palabra es usada para denotar la idea bíblica de sabiduría y poder. Sabiduría y poder que Dios continuamente ejerce en la preservación y gobierno del mundo por los fines que Él se propuso lograr. Así que Él lo preserva, pero Él tiene un fin. La providencia trata del apoyo de Dios, de la ayuda de Dios, del cuidado, de la supervisión en toda la creación. Desde el momento de la primera creación hasta el futuro en la eternidad. La eternidad que, como dice la palabra y como significa esa palabra, es un tiempo que no termina nunca, sin fin. Por tanto, el concepto de la providencia, de ese cuidado de Dios, es opuesto a muchas filosofías humanistas y humanas que han surgido. La providencia de Dios es opuesto al deísmo, el cual aseveraba el desinterés de Dios en el mundo. O sea, como el deísmo decía que Dios había creado al mundo, pero no se interesaba por él, se había ido, había abandonado su creación de una forma total y no tenía ningún interés en ella. Eso no es así. También el panteísmo, ¿verdad?, que confundía al creador con la creación. Dios estaba en todo. No en cada cosa, en una piedra. No se trata de eso. La palabra de Dios es muy clara con respecto a todo esto que estamos hablando. Ahora, nosotros tenemos que saber que como hijos de Dios, aunque Dios ejerce una providencia general sobre el universo, sus criaturas sus hijos, quiero decir, porque Él ejerce una providencia sobre el mundo en general y sus criaturas, lo que Él creó. Pero sus hijos, aquella parte de sus criaturas, ¿verdad?, sus hijos que han venido por la fe a nacer de nuevo y a ser hijos de Dios, hijos regenerados. Mis hermanos, el Padre, Dios, manifiesta su cuidado y su providencia de una forma muy especial, con cuidado y esmero, porque somos de gran valor y estima para Él. Bueno, este hecho es evidente en nosotros a través también de la oración, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos deja muy claro que Dios nos oye y está esperando que nosotros le pidamos y hablemos con Él y Él responde. Responde en consistencia a su voluntad, a sus tiempos, ¿verdad? Pero responde a las peticiones de los cristianos. Y sabemos que Él con toda seguridad lo hace, porque hay muchos textos a los que podríamos recurrir, pero por tiempo no lo vamos a hacer, y las oraciones son respondidas por medios providenciales también de parte de Dios. Mire, Dios en esa providencia también espiritual a nosotros, a los que creemos, nos ha dado el Espíritu Santo que está en nosotros, vive en nosotros. Y el Espíritu Santo escapa al ojo humano, pero sus efectos son reales en nuestro interior. Él se comunica con nosotros y nos da testimonio de que somos hijos de Dios y de ese gran poder del que estamos hablando del Señor. Y Él, el Espíritu Santo, realiza el propósito de Dios. Para eso Dios lo mandó a nuestros corazones, para realizar sus propósitos en nosotros. Así que no temas, Dios es un Dios de poder y Él está viviendo en ti, hermano. También es el Dios de provisión. Después de que el diluvio hubo destruido la tierra, Dios renovó una promesa con el ser humano, una promesa de provisión. Y lo dijo con estas palabras, en Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche.
Varios salmos también dan testimonio de la bondad de Dios de suplir para las necesidades de todas sus criaturas. El Salmo 104 y 105 nos dan ese testimonio de que es el que suple todas las cosas que sus criaturas necesitan. Jesús afirmó todo esto que estamos diciendo, este cuidado maravilloso de Dios sobre la creación que Él hizo. Jesús afirmó esto sin duda alguna. Dios provee. Y Él dijo que Dios provee para las aves del cielo y los lirios del campo. ¿Quién los viste a los lirios? ¿Quién les da de comer a las aves? Su cuidado no solo abarca las necesidades físicas, como estamos viendo del ser humano, sino también las necesidades espirituales. La Biblia revela que Dios manifiesta un amor, y eso tiene que ver ya con lo espiritual también, y un cuidado muy especial por su pueblo, como hemos dicho, a quien Él le ha dado un gran valor, un gran valor. Jehová dispone de otros medios de poder también. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que la palabra de Dios es otro medio de poder. Hemos visto la providencia de Dios, su poder en la naturaleza y en todo el cuidado hacia nosotros y hacia toda criatura que vive. También, ¿verdad? Hemos visto el poder del Espíritu Santo en nosotros, que nos lo ha dado para lograr los propósitos de Dios en nuestra vida. Muy bien, también la palabra de Dios es viva y eficaz, estamos diciendo. Muchos de nosotros, la mayoría de cristianos, de aquellos que hemos nacido de nuevo y amamos a Dios con el corazón, realmente hemos visto la potencia, el poder de su palabra. ¿Por qué? Porque es un mensaje inspirado de Dios y es capaz de vivificarnos, fortalecer nuestra fe y ayudarnos a realizar grandes cambios en nuestras vidas y aportar también grandes cosas a otras vidas. El apóstol Pablo previno a sus hermanos cristianos y lo previno contra personas inmorales. Y luego añadió, sin embargo, eso eran algunos de ustedes antes. O sea, en 1 Corintios 6, del 9 al 11, Pablo está diciendo esto. Eso eran ustedes antes, pero ahora ustedes ya no son aquello. Ha habido un cambio transformador. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios, que es inspirada y es viva y eficaz para transformar tu vida. El poder de Dios es tan inmenso y 100% efectivo que nada se puede interponer en su camino. Como dijo Jesús, para Dios todas las cosas son posibles. Mateo 19:26 son palabras de Jesús mismo, cuando Él dijo, para los hombres no, pero para Dios todas las cosas son posibles. ¿Por qué? Porque Dios es el único que tiene todo el poder sin ninguna limitación. Dios utiliza su poder con propósito. Jehová se valió del poder para crear, pero también para proteger, también para proveer, también para restaurar. Y eso lo hace en función de todo y cuanto sea oportuno para sus propósitos perfectos. Isaías 46:10 habla esto. Sobre todo, Él encamina todas las cosas a cumplir su voluntad, para vindicar su soberanía, para santificar su sagrado nombre, porque nada va a frustrar el propósito de Dios. Será realizado. Dios utiliza su poder para beneficio de cada uno de nosotros, porque estamos dentro de su propósito. Segunda de Crónicas 16:9 nos dice, en cuanto a Jehová, sus ojos están discurriendo por toda la tierra
para mostrar su fuerza a favor de aquellos cuyo corazón es completo para con Él. Él quiere mostrar su fuerza y su poder a favor nuestro, nos dice ese texto. Hallamos un claro ejemplo de esto en la experiencia que hemos mencionado al principio del profeta Elías. Dios no quiere que te sientas solo. Dios no quiere que te sientas abandonado, acobardado, desalentado. No. Por eso lo vemos, este ejemplo en el profeta Elías. El Altísimo Dios lo confortó, recordándole quién era Dios en su fuerza, recordándole el poder majestuoso de Dios. Y lo recordó en el viento, en el terremoto, en el fuego. ¿Por qué temer algo teniendo de nuestra parte al Dios omnipotente, al Dios todopoderoso? Mire, Jehová no ha cambiado desde la época de Elías. Jehová es el mismo, Dios es el mismo. Tiene el mismo deseo de seguir usando su fuerza a favor de los que le aman. Y aunque Él reside en su trono en las alturas, Él está cerca de cada uno de nosotros. Jehová está cerca, nos dice el Salmo 145, verso 18, Jehová está cerca de todos los que le invocan y le invocan de veras. En cierta ocasión, el profeta Daniel imploró su ayuda, la ayuda de Dios, y no había acabado la oración cuando se le apareció un ángel a Daniel. En otro momento que había implorado y estaba orando, también tuvo que esperar un tiempo para ver la respuesta. Dios tiene su tiempo, pero Dios es poderoso para responder, siempre que esa respuesta esté dentro de su voluntad para que su propósito avance. Nada le va a impedir a Dios ayudar cuando esa ayuda tiene que ser dada en ese tiempo. Y nada le impedirá fortalecer a quienes ama. Y nos ama a nosotros, nos ama a sus hijos. Tenemos muchas razones para acercarnos y confiar en el cuidado del Dios Todopoderoso, mis hermanos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. El profeta Nahum, en el capítulo 1, verso 3, nos dice esto. Mire, Él no se apresura ni siquiera contra los malvados, que Dios manifiesta bondad y ha demostrado que es tardo para la ira y grande en misericordia. Él no se deja provocar, no acepta las provocaciones, aunque el mundo le está provocando vez tras vez, día tras día, mis hermanos, con tanto pecado y tantas cosas. Realmente estamos ahora en un momento donde vemos tantas muertes y eso nos preocupa tanto, pero hay una gran hipocresía también dentro de la sociedad. El ser humano que no conoce a Dios está lleno de hipocresía, mis hermanos. Ahora nos alarmamos tanto porque estamos sintiendo en nuestras propias carnes, en nuestra propia gente, la muerte y todas esas cosas. Y es una forma natural, mis hermanos, y cómo no, por favor, entiéndanme. Es lamentable y el dolor que está habiendo. Necesitamos orar para que sean consolados muchas almas que están sufriendo en este momento. Pero la sociedad sin Dios, mis hermanos, son hipócritas. Mire, en el mundo están muriendo 8.000 personas, 8.000 niños cada día desnutridos, por desnutrición. Pero eso, como está tan lejos, parece que no nos duele tanto. Pero déjeme decirle que en España solamente, cada año hay más de 90.000 abortos. En España solamente. Haremos un día de luto por los muertos. Y en muchos lugares se están haciendo ya. Y, por favor, eso hay que hacerlo. Y hay que estar siendo uno con los que sufren en este momento. Pero, ¿cuándo vamos a hacer un día de luto por los abortos en España? Eso en España solo. Ahora en el mundo son 55 millones de abortos cada año.
¿Dónde está el grito de la sociedad en ese sentido? Y así podríamos hablar de otros pueblos que están siendo masacrados y ahí las potencias no se meten porque, claro, ahí no hay petróleo que sacar. Solamente habría vidas que salvar y gastos. Mis hermanos, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a ver de una forma clara todo lo que está ocurriendo. La sociedad está apartada de Dios, no quiere saber nada del poder de Dios, ni confía en un Dios poderoso, mas nosotros sí, sabemos quién Él es. Él es grande, en su mano hay poder y potencia, y en su mano hay facultad de hacer grande y dar fuerza a todos, nos dice 1 Crónicas 29, 11 y 12. Así que el Dios de los cielos tiene el poder también de ayudar y cambiar esa mente humana y de la sociedad, esa mente hipócrita, a todos aquellos que se acercan a Él de todo corazón y establecer en sus corazones hacer la voluntad del Señor. El conocimiento del poder de Dios a favor de sus propósitos nos debe llevar a la gratitud a Dios, porque Él tiene un resultado, o vamos a tener un resultado favorable de las cosas. Hemos dicho que Él bendice, ama y va a prosperar a los que están en sus propósitos. Así que, mis hermanos, tú estás en el propósito de Dios. Pon en tu corazón hacer solo la voluntad de Dios. Así que sé paciente porque tú crees en este Dios todopoderoso que nada lo puede parar cuando Él quiere intervenir en las cosas. Entonces nosotros tengamos paciencia en la adversidad, porque el Dios de poder está en control. Paciencia en la adversidad y evitemos las preocupaciones por el futuro, porque todo está bajo su mano. La creencia en la providencia de Dios determina muchas actitudes básicas de la verdadera piedad, determina nuestra confianza, determina nuestro acercamiento a Dios. El conocimiento de que Dios obra en nuestras vidas nos enseña a esperar en Él con fidelidad, con humildad y con paciencia, como hemos dicho, pues Él nos levantará y nos liberará en el momento más oportuno. A Él sea la gloria. Confía en Él y acércate con todo el corazón. Y si tú quieres acercarte a Dios, si Dios está poniendo en ti hoy un sentir de acercarte a Él, porque todavía no crees en Dios, entonces acércate al Señor y permite que Él cambie tu mente y tu corazón y deja la hipocresía de este mundo y confía en el Creador de los cielos y de la tierra, aquel que también es poderoso para cambiar tu vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga.